Eh, Nosotros nos vamos a presentar como equipo del gobierno regional. Le doy la palabra a Paula Lillo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Paula Lillo y estoy coordinando este proyecto que se llama Fondo de Acción Climática para Jóvenes. ¿Vale? Hola, mi nombre es Valeria López, soy profesional de la Unidad de Acción Climática y también estoy colaborando en este fondo. Me gustaría que se presentara Claudio. Hola, Claudio, trabajo en el programa Brotar del Gobierno Regional de Santiago. Muchas gracias. ¿Partimos con las presentaciones? ¿Con la presentación, Paula? Sí, partamos nomás. Voy entonces, ¿no? Sí. Sí, Ya. avísame si puedes Ya compartir. va. No, no puedo, porque hay otra persona compartiendo. Ahora. Ahora sí, ya dejé de compartir. Perfecto, perfecto. Espérame un poco. Voy. ¿Te ves? No, todavía no, ¿cierto? Todavía no se ve. Ya. Ahí me confirman, porfa, si se ve. Espérenme. O me equivoqué, espérenme. Espera un poquito. Ahora sí, perdonen. Ahí sí. Ya. Confírmenme, porfa, que se vea en pantalla completa. Ahora sí. ¿Se ve en pantalla completa? Sí. Ya. Perfecto. Bueno, gusto en saludarlos y saludarlas. Me han pedido, bueno, que explique sobre el fondo y hacer una charla, una pequeña charla, digamos, sobre la reforestación, ya a la cual están convocando acá desde el gobierno de Santiago a que puedan participar de este Fondo de Acción Climática para Jóvenes, ¿ya? Esta es una convocatoria que consiste en un fondo concursable al que pueden postular distintas organizaciones estudiantiles, juveniles y o comunitarias que sean de la región metropolitana, con el objetivo de poder reforestar con más de 21.000 árboles nativos en la región. ¿Ya? Y quienes pueden participar, jóvenes de 18 a 24 años de la región metropolitana que representen a las organizaciones anteriormente mencionadas. ¿Ya? Parece que hay algo. Ahí sí, ya, perdón. El plazo de postulación es desde, bueno, haciendo ya desde el 13 de agosto hasta el 12 de septiembre de este año, y los montos que financian van entre los 930.000 pesos y los 4.600.000, ¿ya? Em, el objetivo de este fondo es poder, vamos a conversar después temas que obviamente se vinculan con esto, pero los objetivos tienen que ver con poder aumentar la cobertura arbórea y arbustiva en sectores con baja cobertura, o generar conexión también entre espacios, digamos, con cobertura arbórea y arbustiva, disminuir la temperatura superficial en las zonas de estudio, en las zonas, digamos, de comunidades eh, que las puedan utilizar, concientizar ambientalmente también a las distintas comunidades, y contribuir a la adaptación de esta zona al cambio climático y al calor extremo, ¿ya? Es un fondo que se vincula directamente en lo que significan las distintas iniciativas para revegetar, digamos, o reverdecer la ciudad, ¿ya? Yo no veo el chat acá, así que si después al término de la presentación se incluyen alguna pregunta, las podemos revisar sin problema, ¿ya? La idea de la charla de hoy día tiene como título, digamos, conocimientos básicos para poder reforestar, ¿ya? Yo les cuento que trabajo, bueno, soy agrónomo de profesión, trabajo como coordinador del programa Brotar, que es un programa de arbolado urbano que ya está en su segundo año de ejecución.
Yo represento a Cultiva, organización que lleva 25 años trabajando en temas de reforestación y proyectos socioambientales, y eso me ha permitido, bueno, desarrollar amplia experiencia en proyectos de restauración, arbolado urbano y también de voluntariado, ¿ya? El objetivo de esta presentación es, por un lado, poder visibilizar este proyecto, este fondo, ayudar a la difusión también al público objetivo al que está invitado a poder postular, y por otro lado también poder orientar sobre ciertos conceptos básicos de reforestación, ya que de alguna manera puedan servir como base para que también puedan formular ahí los proyectos a postular, ¿ya? En términos de dimensiones, los proyectos de reforestación tienen varias dimensiones o varias capas sobre las que se van articulando y van desarrollando. Ya por un lado está una dimensión eh, medioambiental. Evidentemente estamos en un contexto de crisis climática, donde hemos visto fenómenos de calor extremo, de situaciones también de fenómenos climáticos que antes no veíamos, como lo que nos pasó hace algún tiempo atrás con estos vientos huracanados que afectaron mucho a los árboles de la ciudad. Hay un déficit también de áreas verdes en la región metropolitana, y se vincula directamente también con la relevancia o con el déficit también de árboles que existe en la ciudad, ¿ya? O en la región. Hay una componente también social que tiene que ver con cómo nos hacemos parte también de los proyectos desde el ímpetu personal, desde la colaboración y también de cómo formamos comunidad. ¿Ya? Y cómo formamos comunidad también en términos de un mismo propósito, ¿cierto? Que tiene que ver con, ojalá, poder renaturalizar también las ciudades. Desde lo técnico, estos proyectos implican siempre un conocimiento en términos de qué es lo que se debe plantar, cómo se debe plantar, y cómo vinculamos esos proyectos también a la valoración y al conocimiento de lo que significa las especies nativas en la región, ya en el país y en el mundo en general, pero asociándolo a la región metropolitana, ¿cuál es la relevancia que tienen las especies nativas también en la inclusión en proyectos de este tipo? ¿Ya? Y desde lo territorial, porque la región metropolitana presenta algunas particularidades que evidentemente hay que ir solucionando, ¿cierto? Desde el tema de la reforestación o de la renaturalización de la región, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué en la región metropolitana? ¿Ya? Y me imagino que hay un diagnóstico común y compartido de que efectivamente estamos insertos en una región que ha crecido de manera exponencial, ¿cierto? Y que ha crecido de manera desigual. Vemos una imagen acá de Google Earth que nos muestra que efectivamente una gran herida, podríamos decir, de concreto, que ha significado como el crecimiento de las ciudades, ¿cierto? Se destacan algunos, algunas algunos manchones verdes. Evidentemente, en lo que es ya más rural, hay una mayor preponderancia de eso. Tenemos una cordillera, estamos entre dos cordilleras, ¿cierto? Pero tenemos también cerros e islas que no necesariamente logran consolidarse como áreas verdes y como zonas de encuentro para las que las personas se conecten con la naturaleza, ¿cierto? Hay muchos cerros que nos permiten poder desarrollar estas actividades, vincularnos con la naturaleza, pero finalmente si uno hace un zoom a distintas zonas de Santiago, nos damos cuenta de que hay muchos lugares que efectivamente no cuentan con un estándar mínimo de áreas verdes ni de arbolado que permita también que la ciudadanía reciba todos los beneficios que éste tiene, ¿ya? Entonces, esto es una imagen muy elocuente en términos de lo que significa el déficit y la desigualdad y la inequidad, ¿ya? Lo que deberíamos propender es a tener una ciudad, ojalá un poco más eh, conectada en términos de esas áreas verdes, con una infraestructura que evidentemente lo que se debería buscar es que de manera equitativa pueda llegar también a cada uno de los ciudadanos y con el consiguiente bienestar que esto conlleva. Cuando vemos la paleta de colores, esto es solo a modo de dos ejemplos contrastantes, digamos, entre una paleta que es más bien gris, más bien café, versus una paleta que es más verde, ¿ya? Estos son ejemplos también de lo que significa la densidad poblacional, la falta de espacios en los cuales la ciudadanía pueda conectarse con la naturaleza, además de otros servicios. Esto es solo a modo de ejemplificar, digamos, uno de los elementos con los cuales se va articulando y constituyendo una ciudad y que evidentemente
en la región no es equitativo, ¿cierto? Entonces acá tenemos este contraste que de alguna manera nos muestra que la región metropolitana, además de todos los fenómenos y otras situaciones y otras particularidades que ocurren, es que es una región que tiene un déficit importante. Hace un tiempo atrás se calculó que el déficit de árboles en la región metropolitana, yo estoy hablando por lo menos unos 6 años atrás, era de 12 millones de árboles que faltaban, ¿ya? Entonces, las metas en las cuales hay que, sobre las cuales hay que trabajar son, la verdad, que bastante grandes, ¿ya? Desde la dimensión medioambiental, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, que todas las acciones que podamos hacer en términos de proyectos de reforestación, en términos de proyectos de revegetación, de renaturalización, van a aportar a contribuir a una mejor y mayor infraestructura verde, ¿ya? Que pueda interconectar los distintos espacios verdes que existan al interior o alrededor de la ciudad, permitiendo esa conexión de áreas urbanas también y rurales, ¿ya? Esto va a tener múltiples beneficios y múltiples aportes en lo que significa también ser hábitat para especies, etcétera. Lo vamos a ir conversando, ¿ya? Y cuando hablamos de infraestructura verde nos referimos a todos esos espacios que de alguna manera en la ciudad uno va eh, como vinculando con la naturaleza. Ya están los cerros islas, están los humedales que pueden haber en la ciudad. Tenemos un río, por ejemplo, acá un río Mapocho que cruza toda la ciudad, pero que finalmente ha sido durante mucho tiempo medio un patio trasero, ¿cierto? Ahora le estamos dando como una mayor relevancia en los últimos años, pero finalmente es un espacio que ha sido un poco, ha estado ahí nomás, ¿cierto? Lo hemos ido valorando muy poco. Las áreas deportivas, los bosques urbanos, ya, los bosques de bolsillo, plazas, parques, techos verdes, etcétera, ¿cierto? Todos esos elementos que a veces quedan residuales en algún lugar, pero todos de alguna manera también van generando esta infraestructura verde. Y en algunos contextos y en algunos ámbitos también se habla de infraestructura verde y azul, considerando también los espacios con agua, ya que también son muy necesarios en la ciudad y muy valiosos. Los proyectos también de reforestación se vinculan directamente con lo que se conoce como soluciones basadas en la naturaleza y que no es más que cómo hacemos frente, considerando los elementos y procesos naturales, a conflictos o situaciones o problemáticas que ocurren en ambientes urbanos y periurbanos, ¿ya? Es de alguna manera renaturalizar desde estos elementos que ya existen y que finalmente desde la observación, desde poder llevarlos a cabo en espacios urbanos con la complejidad que esto tiene, permiten poder generar soluciones que muchas veces son bastante más eficientes también en términos de costos. Ya hay muchos ejemplos de esto, pero en el caso de la reforestación también es un elemento que permite renaturalizar las ciudades. Ya hay ejemplos de esto, bueno, techos verdes, parques urbanos, jardines verticales, ejemplos asociados a lo que estamos conversando hoy día. ¿Ya? Cuando hablamos también de áreas verdes, algo que es muy relevante tiene que ver ya no solamente con la cantidad, que sí es sin duda que es muy importante, sino también con la posibilidad de acceder a esas áreas verdes. Y acá hay una regla que yo quise incluir porque me parece muy interesante poder incluirla en la discusión o en el análisis también del tema, que tiene que ver con la regla del 3-30-300, ¿ya? Que en el fondo es como que cada persona tenga desde su casa, que pueda observar, que pueda ver 3 árboles, ¿ya? Eso implica obviamente una cercanía a su hogar, que exista un 30% de cobertura arbórea en cada barrio y que las áreas verdes no se encuentren a más de 300 metros de distancia, ¿ya? Eso es una meta evidentemente muy alta para una región como la metropolitana, pero esto lo lleva a una escala más pequeña, una escala como de paisaje que nos permite también poder tomar decisiones más estratégicas de cómo ir abordando. Y en ese sentido, los parques urbanos, los bosques de bolsillo y las iniciativas locales van contribuyendo a esa mayor cercanía y ese mayor acceso también de las áreas verdes o de los árboles a entornos urbanos, ¿ya? Y eso va a tener sin duda que un aporte importantísimo en términos de el orgullo hacia los barrios, el sentido de pertenencia, el formar comunidad y también a la salud de las personas, ¿ya? Sobre todo la salud mental, que sin duda que se ve mermada cuando no existen estas posibilidades de acceso a áreas verdes de calidad, ¿ya?
Cuando nos referimos a temas de temperatura, acá, bueno, acá vemos, hay dos mapas que lo que muestran también es parte de esa desigualdad de la que hablábamos, que acá se genera por condiciones, evidentemente, que están muy vinculadas con el déficit de áreas verdes, pero en el fondo, por un lado, está cuál es la trayectoria que van teniendo el material o la distribución que tiene el material particulado, el material contaminante en la región metropolitana y también cuáles son las temperaturas máximas, hacia dónde, que finalmente hay una preponderancia hacia el sector eh, poniente, ¿cierto?, de mayores temperaturas, ¿ya? De esto hay mucha información que uno puede ir accediendo. En el programa Brotar que yo les mencionaba anteriormente, se trabajaron cartografías que muestran también cuál es la tendencia en términos de temperaturas de los últimos años y vemos que evidentemente hay una situación muchísimo más compleja y más cálida, digamos, en términos de lo que es la zona norte y poniente, ¿cierto? Em, Esto tiene una implicancia directa sobre lo que significa el efecto de la isla de calor urbana, ¿cierto? Cuando analizamos lo que ocurre en la ciudad con pavimentos que no son permeables necesariamente, que hay un aumento de temperatura, mucho edificio y falta de espacios naturales, evidentemente que generan un aumento de temperatura que donde se concentra el calor, se mantiene durante incluso temperaturas, o sea, se mantiene incluso durante horas de la noche, y eso genera una falta de bienestar, ¿cierto? Una complejidad también en la calidad de vida de las personas, ¿ya? Y eso lo hemos visto en situaciones que se han ido acrecentando cuando se analizan la cantidad de días con olas de calor, eso ha ido aumentando, tanto en cantidad como en duración, ¿ya? Antes se producían menos días seguidos con olas de calor y menos veces durante el verano, ¿ya? Recordemos que también las olas de calor se pueden dar no necesariamente sobre 35 grados, ¿ya? Sino que también se pueden presentar en invierno cuando uno tiene una temperatura prolongada durante varios días superior al promedio o a lo que debería ser en esas fechas, ¿cierto? Pero evidentemente en verano se producen todas las complicaciones con temperaturas extremas que afectan la salud y que se ha ido estudiando en el último tiempo también cómo hay muertes que no se estaban atribuyendo al tema del calor extremo y que hoy día estudiándolo mejor y vinculándolo mejor a otras situaciones que se han ido produciendo por el cambio climático, evidentemente que van explicando lo que actualmente está pasando, ¿ya? Entonces acá hay imágenes que finalmente muestran cómo las zonas más naturales van aportando y van mitigando esa situación de calor, ¿ya? Cuando nos referimos también al aporte de la naturaleza, hablamos de servicios ecosistémicos, que parece un término muy técnico y un técnico que es más inclusivo, podríamos decir en ese sentido, habla de las contribuciones de la naturaleza, ¿ya? Y habla de cómo también hay un vínculo entre el ser humano y la naturaleza en términos de muchas relaciones, ¿ya? En un ecosistema que hay que estar permanentemente cuidando, ¿cierto? Entonces, finalmente es una forma en la cual se puede definir cuál es el aporte de la naturaleza para temas de abastecimiento, para temas de regulación, para temas culturales, porque el ser humano, lamentablemente, desde el desconocimiento y desde también un poco como el crecimiento excesivo y extractivo, ha afectado las relaciones y el equilibrio también de la naturaleza, ¿ya? Entonces, una forma de poder vislumbrar y evaluar de qué manera la naturaleza nos contribuye, ¿ya? Y aquí hay aspectos eh, muy valiosos desde cómo hay un aporte desde los materiales, pero también desde la salud de las personas, que yo lo mencionaba anteriormente, y desde este bienestar que nos entrega la naturaleza, ¿ya? Y que muchas veces se invisibiliza. Por lo tanto, es importante no perder de vista eso, cuál es nuestra conexión y cómo la hemos perdido, digamos, por el avance de las tecnologías, por el crecimiento de la ciudad y porque cada vez estamos más desconectados incluso entre las mismas personas, ¿cierto? Entonces, ahí hay como una vuelta a la que nos invita el concepto de las contribuciones de la naturaleza, una vuelta a cómo nos reconectamos y cómo volvemos un poco al origen del ser humano y esa conexión con lo natural, ¿ya? ¿Y por qué árboles?
nos parece lógico, digamos, contribuir y poder aportar en áreas verdes, pero ¿por qué los árboles son tan relevantes? ¿Ya? Cuando hablamos de los beneficios del arbolado urbano, de este arbolado que estamos incluyendo en la ciudad de distintas maneras, evidentemente que los beneficios nos pueden quedar cortos, son múltiples, ¿cierto? Desde cómo se veía antes el árbol. El árbol se veía como un ornamento, ya se veía, de ahí viene mucho de los departamentos de ornato, ¿cierto? Como un ornamento, como algo que finalmente nos adorna, que nos embellece un paisaje. Pero los árboles contribuyen de manera mucho más compleja al bienestar y con sus múltiples beneficios, ¿cierto? Entonces, hay un aporte en la calidad de vida de las personas, favorece la educación ambiental, hay captura de materiales contaminantes, captura de CO2, ¿cierto? En un proceso maravilloso como es la fotosíntesis, ¿cierto? Reducen la contaminación, son refugios climáticos, son hábitats de múltiples especies, ¿ya? Por nombrar algunos, pero algunos que son clave en el bienestar de las personas. Lo decimos harto porque muchas veces perdemos de vista lo relevante que significa la vegetación y lo relevante que significan los árboles para los seres humanos, ¿ya? Proporciona espacios que sean más armónicos, ¿cierto? Nos conecta de otra manera también como seres humanos en un espacio donde podemos reflexionar, donde podemos pasar tiempo libre, donde podemos tener un encuentro también entre las personas. Y bueno, acá hay algunas imágenes o sea, una infografía, digamos, que muestra cuánto es lo que captura como CO2. Por ejemplo, hay un análisis de la FAO que habla de 150 kilogramos de CO2 al año. Hay regulación de temperaturas, nos da sombra, filtros de agua, etcétera, ¿ya? Son espacios para la biodiversidad. Y cuando nos referimos también a este aporte de los árboles, lo que un poco yo les comentaba antes, se ha ido estudiando en el último tiempo el vínculo de los árboles con la salud de las personas, ¿cierto? Acá en la imagen izquierda hay un afiche que muestra que es una invitación, digamos, a conectarse con los árboles, a abrazar un árbol, porque nos estamos reconectando también, ¿cierto? Tenemos que de alguna manera dejar nuestra racionalidad, que es lo permanente, lo que nos moviliza habitualmente, para también ir como conectándonos con la espiritualidad o con la emocionalidad también, ¿cierto? Que nos produce este vínculo no solo entre las personas, sino que también con los espacios naturales, ¿ya? Y los fenómenos que han ido ocurriendo en el último tiempo también en términos de calor extremo, sin duda que se ha visto que el factor del arbolado es fundamental, ¿cierto? Una calle sin ningún tipo de sombra de árbol en enero o en diciembre versus un espacio que esté con árboles, evidentemente va a tener 5 o 10 grados menos que lo que hay en otros espacios, ¿cierto? Desde la dimensión social, yo acá he incluido algunas fotos de proyectos que hemos hecho, ¿ya? Entonces ahí van a aparecer proyectos de reforestación. Hay una participación que es individual, ¿cierto? Que nos permite como de alguna manera tomar este llamado a la acción. No podemos inmovilizarnos ante la situación de cambio climático, tenemos que actuar, ¿ya? Y no hay que desesperanzarse tampoco respecto a que lo que cada uno puede hacer no cuenta o no aporta. Si sumamos los esfuerzos, sin duda que se va a ir generando un cambio. Y un cambio que no es menor en términos de conciencia, ¿ya? Porque el poder actuar frente a una condición como una crisis climática nos permite dimensionar desde otro lado también los impactos y los impactos negativos que habitualmente tenemos sobre el planeta. Entonces, para contextualizar, la acción de reforestar nos conecta con un ente vivo y también nos conecta desde nosotros hacia el interior, ¿ya? De que finalmente yo actúo y luego puedo también reflexionar sobre eso y ver cómo puedo ir transformando mi actuar, el actuar de quienes me rodean, pero también transformar los espacios.
que finalmente también van a aportar muchísimo en una mejora de vida, ¿cierto? Y hay un concepto muy interesante que tiene que ver con la biofilia, ¿ya? Y la biofilia habla de la necesidad que tiene el ser humano por estar en contacto con la naturaleza, ¿ya? Y quizás nos parezca un poco redundante porque todos sabemos que nos faltan árboles, todos sabemos que nos faltan áreas verdes, pero cuando uno logra darle esta dimensión de conexión, de conciencia, uno logra también que las personas vayan valorando aún más el aporte que tiene la vegetación, que tiene el arbolado, que tienen las áreas verdes en general, digamos, para poder contribuir a una sensación que es distinta, a una plenitud también que sin duda que también puede ser distinta, ¿ya? Y también es importante vincularlo con la educación medioambiental, ¿ya? Porque no basta solamente con plantar, sino que también hay que conocer y hay que lograr proteger lo que se está plantando, lo que se está efectuando como proyecto, ¿cierto? Y desde el punto de vista como más comunitario y participativo, es súper importante considerar que estos proyectos son de regeneración socioambiental. Vamos a transformar un lugar, pero también estamos transformando un grupo, estamos transformando desde la acción las posibilidades de no quedarme yo sentado esperando que las autoridades locales sean las que cambien, que sea otro el que lo haga, porque finalmente lo que uno tiene que lograr es poder ser parte también de la solución, ¿cierto? Ser un efectivo ente que puede mejorar y beneficiar a su propia comunidad, ¿ya? Eso también genera un sentido de pertenencia. Yo no desperté hoy día y habían árboles plantados por no sé quién, sino yo me hago parte de eso. Quiero ser quien modifique también la situación actual. Invita a la colaboración, repito acá lo de la transformación, porque la transformación también se da a una escala comunitaria y nos genera la responsabilidad y las posibilidades también de trabajar valores como el trabajo en equipo, la corresponsabilidad, etcétera, ¿ya? Y pasamos a la dimensión técnica, ¿cierto? Que significa por qué estamos reforestando, de qué manera lo tenemos que hacer. Y bueno, los objetivos de la reforestación son múltiples, ¿cierto? Desde partiendo porque es una acción que es parte de la restauración ecológica, ya que uno está regenerando con especies nativas, porque permite renaturalizar las ciudades, algo que ya les he ido mencionando, transformar los espacios, recuperación de lugares, porque son refugios climáticos. Un objetivo de la reforestación es transformar lugares y transformar también en refugios climáticos que son cada vez más necesarios. No es lo mismo que yo me ponga bajo un techo que yo me ponga bajo un espacio natural. ¿Ya? Eso no es sustituible actualmente. A lo mejor en algunos ámbitos sí, pero en otros no, ¿ya? Y por eso tenemos que valorar el que cada vez más se puedan incorporar este tipo de espacios en la ciudad, porque son hábitats de especies. Los espacios que tienen reforestación van a tener la posibilidad también de ser hábitat para múltiples especies, porque se transforman también en espacios de encuentro para el ocio, para la salud. Nosotros hemos como criminalizado un poquito el término ocio, pero el ocio es fundamental en el desarrollo de las personas. Así como tenemos que cumplir con cierta responsabilidad de estudio, de trabajo, también hay que dedicarle tiempo a ese ocio que es muy sano también para las personas. Eh, la capacidad de tener espacios más resilientes, porque la reforestación es una medida que impacta en la mitigación y en la adaptación al cambio climático, ¿ya? Poder conectar, lo que hablábamos de la infraestructura verde, poder conectar con zonas de reforestación, eh, ser conectores ecológicos, ¿cierto? Que permitan esta vinculación también y este movimiento de especies. Finalmente, la vegetación aporta, no siendo un ente particular, un individuo que está solo y aislado. Necesitamos crear comunidades también vegetacionales que puedan contribuir con estos beneficios o con estos servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y también tiene un objetivo desde lo que implica la educación socioambiental. Recuerden que se habla de socioambiental porque no podemos excluir lo que significa el ser humano, ¿cierto? La sociedad dentro de este proceso. Es un proceso también social, ¿ya? ¿Qué pasos qué pasos tienen los proyectos de reforestación? ¿Ya? Por un lado, hay que identificar las necesidades. No da lo mismo dónde lo vamos a hacer, no da lo mismo cómo lo vamos a hacer, ¿ya? Hay que identificar que efectivamente hay un lugar que se evalúe
que en su contexto y que hay una comunidad que lo requiera, ¿ya? Donde hayan objetivos claros también, ¿ya? No es simplemente plantar por plantar, ¿ya? Tiene que haber una planificación, entender cuáles son las características del lugar, qué condiciones son, qué condiciones facilitan, qué condiciones limitan, ¿cierto? Tiene que haber agua, estamos en un contexto de sequía todavía, a pesar de que ha sido un año más lluvioso, arrastramos una sequía de 14, 15 años, ¿cierto? Que ha afectado de manera importante a la vegetación, desde la selección de especies, desde el diseño, ¿ya? ¿Cómo quiero que algo sea, quiero que el proyecto sea muy denso, menos denso? ¿Qué implica que sea más denso? ¿Qué implica que sea menos denso? ¿Ya? ¿Cuáles son las perturbaciones, los usos del lugar? Em, Cotizar siempre es importante también, antes de comprar. Y para la ejecución, bueno, hay una selección ya del individuo. Yo ya decidí qué especies quiero, pero tengo que seleccionar esos individuos que estén acordes a los requerimientos que yo tengo, preocuparme del traslado, la convocatoria, si es que lo voy a hacer como una actividad participativa, hay como una convocatoria, ¿cierto? De una comunidad, hay que preparar esa actividad, se planta. Y después algo muy importante, porque a veces es súper entretenido poder pensar en una actividad que nos movilice, que nos lleve a hacer algo importante en un determinado lugar, pero lo posterior es súper importante también, la mantención, llámese riego u otras acciones, pero también el monitoreo o seguimiento de lo que significa esa plantación. Porque no siempre es exitoso y porque también hay que sacar lecciones eh, y tomar quizás otras decisiones a futuro, o también puede ser un ejemplo exitoso que pueda de alguna manera sistematizar información para otros proyectos u otras comunidades. ¿Ya? Cuando hablamos de evaluación del lugar, nos referimos a entender claramente cuál es el contexto. Nosotros, yo les he mencionado como renaturalizar ciudades, como de alguna manera traer, ¿cierto? Un ambiente natural a espacios urbanos que generalmente van a ser acotados. Pero cuando nos referimos a un espacio urbano, ¿a qué tipo de espacio nos estamos refiriendo? ¿Es un área verde? ¿Es una calle? ¿Es una platabanda? No va a dar lo mismo, porque evidentemente vamos a tener limitantes que pueden afectar lo que nosotros tenemos como proyecto de plantación. ¿Cuánto espacio tenemos disponible? ¿Ya? Hay un ejercicio muy simple, pero que tiene que ver si es que yo quiero plantar un árbol en un lugar, bueno, conozco cómo es ese árbol, cómo va a ser ese árbol cuando sea adulto, tengo que observar el lugar e imaginarme, este árbol va a crecer en óptimas condiciones, ¿cierto? De tal manera, ¿se va a ver afectado por algo? ¿Va a afectar alguna circulación, algún elemento que existe acá? ¿Por qué? Algo en lo que no vamos a entrar en la presentación, pero todas esas limitantes o esas como complicaciones que puede tener ese árbol, finalmente después se pueden transformar en malas prácticas de manejo. ¿Ya? Hemos visto todo lo que ha pasado con los árboles en esta semana, bueno, hace varias semanas ya que fue el fenómeno del viento, pero lo que está pasando es que están respondiendo ante situaciones más excepcionales, digamos, climáticas, pero estamos viendo cómo prácticas que se han ido haciendo en el tiempo han afectado finalmente también el estado de desarrollo y de manejo de los árboles, ¿ya? ¿Qué exposición tiene el lugar? Hay luz solar, digamos, o en un espacio muy sombrío que finalmente nos puede afectar también el crecimiento de las plantas, ¿ya? Poco lo que ya les he mencionado, estas interferencias, cableado, negocios, tránsito, etcétera. Todo eso puede afectar y quizás requiere a lo mejor algún tipo de protección adicional o algún tipo de información o algún tipo de em, comunicación adicional para que de alguna manera eso se pueda ir cuidando, ¿cierto? Y cuando nos referimos a que la ciudad genera complejidades importantes, es porque efectivamente cuando hablamos de la ciudad y de los espacios urbanos, nos estamos refiriendo a un hábitat totalmente distinto, que probablemente va a tener problemas de compactación, probablemente va a tener problemas de radiación, de contaminación, etcétera. Y eso hay que considerarlo en los proyectos, ¿ya? Y algo fundamental es que tiene que haber disponibilidad y acceso a agua, ¿ya? Está cerca el agua o está lejos y voy a tener que considerar una extensión, una cañería. Todo eso también tiene que ver con los costos y tiene que ver con, a lo mejor, con limitantes para el proyecto que se pueda realizar. Una etapa clave es el diseño. Y acá, de manera muy redundante, quizás yo les voy a ir repitiendo algunas cosas, pero que también son muy importantes de mencionar.
¿ya? Cuando hablamos de el diseño, tenemos que considerar, bueno, es un espacio como un parque, o un espacio más acotado, una plazoleta, o es un lugar de estudio, no sé, una universidad, una sede vecinal. Todo eso va a significar que hay que tomar decisiones y hay que evaluar el lugar, ¿cierto? Hay que evaluar cuáles son las características de ese lugar con todas las situaciones que yo les mencionaba antes, que genera y que de alguna manera hostiliza las posibilidades de que el árbol se pueda desarrollar en este contexto urbano. Pero se puede, solo que hay que analizar esas problemáticas y poder darle solución, ¿ya? Uno puede proponer un diseño que sean núcleos de restauración o paños cuando uno aborda superficies quizás más grandes, ¿ya? Y también pensar en que son distanciamientos en que se requiere por lo menos una separación entre individuos de 3 metros, que es lo que ven en la imagen que aparece ahí, ¿ya? Yo les menciono acá, solo para que lo tengan como concepto, las hileras tres bolillos. Si ustedes buscan, finalmente es que es como un orden-desorden. Uno va por hileras, los distancia 3 metros, pero a la hilera siguiente el árbol que se enfrenta, digamos, se enfrenta entre medio de los otros dos. Ya es como un triángulo y que permite generar un cierto grado de desorden, ¿ya? Y en el diseño también se tiene que considerar que exista biodiversidad de especies, ¿ya? Y también de estratas. En este caso hablamos indistintamente de árboles, pero también nos podemos referir a arbustos. Y cuando hablamos de árboles y arbustos, no estamos refiriéndonos a que sean arbustos chiquititos, ya de máximo 1 metro. En las configuraciones vegetacionales podemos tener, nativas, digamos, podemos tener arbustos de 6 metros, ¿ya? Pero un árbol que alcance 10, 15 metros, evidentemente tiene una estrata que es distinta. Y en el caso que queramos incorporar en este proyecto especies que tengan distintos requerimientos hídricos, que es súper importante también analizarlo, poder generar circuitos que sean diferenciados para el riego, ¿ya? O zonas, una especie de zonificación, que se le denominan hidrozonas, pero que permiten poder abordar las distintas necesidades y requerimientos. Idealmente que uno considere proyectos que tengan requerimientos medios o bajos de riego, ¿ya? Porque si no, todo el rato va a haber que suplirlo y suministrarlo, y eso es muy costoso en el tiempo y evidentemente que suma un factor de estrés y de necesidad también a las plantas para poder sobrevivir, ¿ya? Cuando hablamos de la selección de especies, generalmente nos referimos o hemos escuchado que hablan como lo nativo, ¿cierto? Se dice así como, em, no, lo nativo se da súper bien, lo nativo, ¿ya? Lo nativo es muy valioso, pero es súper importante también considerar la pertinencia climática. En este caso dice conocer clima de origen, ¿ya? Entendiendo que lo nativo uno lo asocia a que se va a dar súper bien en estas condiciones y va a tener requerimiento hídrico acorde a las condiciones que hay acá. Pero eso siempre hay que poder mirarlo en la situación específica del sitio donde yo voy a ubicar esas plantas, ¿ya? No da lo mismo si yo estoy en la precordillera o estoy en un cerro isla, ¿ya? No da lo mismo si estoy en una comuna donde hay quizá una mayor temperatura en verano que si estoy, no sé, San José de Maipo, por dar un ejemplo, ¿ya? Si estoy en Colina versus San José de Maipo, hay diferencias y esas diferencias hay que considerarlas en el proyecto. No solamente yo le voy a suministrar riego, porque probablemente en términos de temperatura no voy a poder hacer mucho, ¿cierto? Entonces es súper importante conocer lo nativo, pero también conocer en qué contexto se da. Y para eso uno busca información, ya sea a través de fichas, a través de, de bibliografía, que permita entender, digamos, esta especie se da y se da entre tal y tal nivel de precipitaciones, o tiene esta intolerancia, o tiene esta tolerancia a lo mejor a la sequía, a periodos de, no sé, 3 meses a lo mejor sin riego, ¿ya? Son ejemplos, ¿ya? Y en eso es súper importante conocer cuáles son las características, porque algunas características pueden ser deseadas y otras características pueden ser limitantes, ¿cierto? Un árbol que crezca muy grande en un espacio que quizás yo estoy mucho más limitado, me va a complicar, ¿ya? Y voy a tener que hacer manejos que van a afectar en su crecimiento, van a afectar en su crecimiento natural, en su crecimiento óptimo, y siempre pensemos de que el tamaño que tenga el árbol a nivel em, de copa, de follaje, tiene una relación directa con el volumen también de raíces que éste tenga, ¿ya?
Entonces, si yo tengo limitantes de espacio, se producen otros problemas. Cuando escuchamos que no, dígame una planta, un árbol que no levante raíces. Bueno, ese árbol de por sí no quiere levantar raíces. No es que diga como yo voy a levantar raíces porque quiero crecer así, sino más bien porque tiene una limitante importante de espacio, porque no tiene por dónde desarrollar ni proyectar esas raíces, ¿cierto? El follaje, si el follaje es perenne o es caduco, tiene implicaciones, digamos, en términos de lo que es la captura de material particulado, la sombra, ¿cierto? Eh, les pido perdón, está ladrando mi perrita relativamente cerca, pero perdón, ¿ya? La floración, el fruto, si tiene presencia de espinas, si yo voy a poner un árbol con espinas en un espacio como un área verde donde va a haber tránsito, por ejemplo, de niños, de personas, tendré que a lo mejor ponerlo un poco más resguardado, ¿cierto? Alergia, etcétera, ¿ya? Conocer el hábito de crecimiento. Muchas veces las podas afectan ese hábito de crecimiento, sin duda que lo van a afectar. Una poda mal hecha puede transformar un árbol que tiene una dominancia apical y que va a crecer en altura, puede transformar en un crecimiento mucho más como horizontal, ¿cierto? Como más arbustivo. Entonces es importante conocer, si yo voy a poner un árbol donde hay otras situaciones que se producen en altura, tengo que tenerlo en cuenta, ¿ya? La forma de la copa, las raíces, no todas las especies, inclusive no todas las especies nativas en un contexto urbano sobre todo, no van a desarrollar esta raíz pivotante que nos imaginamos que alcanza muchos metros de profundidad, sino más bien que el 82% de las especies, no solo nativos, pero las especies no profundiza más allá de 1 metro. Imagínense en un contexto urbano donde además hay compactación, porque es cómo se trabaja el ámbito de las ciudades, ¿cierto? Entonces son raíces que se van a anclar y que se van a extender en horizontal, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta todas esas consideraciones. ¿Cuáles son las tolerancias a temperatura, sequía, radiación, la velocidad de crecimiento, el nivel de sombra? A veces hablamos de sombra, ¿cierto? Nos interesa mucho poder considerar especies que nos den sombra. Lo hemos hablado acá también, desde el punto de vista de generar refugios climáticos. Bueno, cuando nosotros consideramos especies que den sombra, tienen que tener un follaje denso, ¿ya? Y ese follaje denso no está dado necesariamente por especies de bajo consumo hídrico, ¿ya? Esto no es una regla absoluta, pero en general las especies con una mayor tolerancia a la sequía y que han desarrollado adaptaciones fisiológicas y morfológicas para poder evaporar menos agua, perder menos agua en el fondo o requerir menos agua, lo que hacen es que tienen hojas más pequeñas o tienen espinas, ¿cierto? Entonces, eso evidentemente va a impactar en una sombra que va a ser menos densa. Por lo tanto, hay que lograr un mix y un equilibrio también entre los distintos requerimientos que podamos tener, ¿ya? Bueno, yo quería recomendarles como antecedente también, el vivero Pumahuía tiene una ficha y un sistema también de categorización, incluso un mapa que permite conocer los requerimientos y las condiciones de adaptabilidad de las distintas especies, ¿ya? Y es muy interesante porque uno puede ir viendo qué requerimientos de suelo, qué requerimientos de temperatura o requerimientos también de exposición solar, requerimiento hídrico, y eso también, ahí hay un aporte importante que se ha hecho desde el vivero, que lleva mucho tiempo, digamos, trabajando en flora nativa y haciendo estudios también, entonces se los dejo ahí como una recomendación. Hay más fichas y hay más información, pero no quería dejar de mencionar que hay una buena fuente de información, ¿ya? Y bueno, y el origen, ¿ya? ¿Cierto? Acá hablamos de especies nativas, pero no podemos dejar de considerar, en este caso hay un aporte fundamental de las especies nativas, pero en algunos contextos determinados, en contextos mucho más hostiles, hay especies introducidas que generan muchos beneficios y tienen adaptabilidad a esas condiciones, ¿ya? Entonces, de repente nos quedamos muy ideologizados en solo lo nativo, que tiene mucho valor y que en proyectos de reforestación es la forma en la cual se puede contribuir a una mejor y mayor cobertura vegetal. Pero es súper importante también no necesariamente satanizar a las especies introducidas, ¿ya? Porque a veces el estudio y la evaluación nos permite también reconocer y aprender de situaciones y de características que pueden tener estas especies que pueden contribuir a un arbolado, por ejemplo, vial de gran calidad, ¿ya? Em,
y que pueda finalmente desarrollar sus múltiples beneficios ecosistémicos, ¿ya? Por lo mismo, yo les vuelvo a repetir acá, quizás de manera muy redundante, pero que el contexto urbano va a ser distinto siempre a un contexto natural. Paula, Es otro contexto. ¿Voy bien? ¿Me tengo que apurar algo? ¿Es que escuché? ¿Me apuro? ¿Sí? ¿Sigo? Ya, No te pues sí. escuchamos, Vale. No escucho. ¿Me nada, confirmas si Claudio, sigo? dale. Sigo, ya, Como, me voy a apurar igual, porque tengo un cronómetro acá, pero creo que estoy muy lento. Ya, entonces, sí, eh, por una, fin. u- una avenida va a ser distinto a un parque, a eso voy, ya, para que en el fondo exista una consideración en ese sentido, ya. Y bueno, la región, sin duda que lo más clave acá va a ser que va a afectar directamente al clima, ya. Y entonces, ¿cuál es la importancia de las especies nativas? ¿Cierto? Tienen una adaptación al entorno. Como yo les mencioné anteriormente, las especies nativas tenemos que mirarlas en una condición de sitio, no solamente quedarnos con la idea de que son de esta región, o son de esta zona, hay que mirar la condición más particular, ¿cierto? No va a ser lo mismo un peumo que un quillay, no va a ser lo mismo un algarrobo que un peumo, por ejemplo, o un maitén a un quillay. ¿Ya? Hay diferencias y van a tener diferencias. Y hay especies que se han visto más afectadas con la situación actual climática, ¿ya? Y eso también es importante considerarlo, ¿ya? Porque son una fuente, bueno, son una fuente de biodiversidad, son resilientes, van a regular el ecosistema y algo súper importante que no quiero dejar de mencionar, que la posibilidad de que nosotros conozcamos sobre especies nativas nos va a permitir valorarlas de otra manera y también protegerlas, ¿ya? Eso es muy importante también, sobre todo las nuevas generaciones que lo puedan incorporar, ¿ya? Y desde el punto de vista cultural también es importante, son importantes las especies nativas. Yo les mencionaba antes de estas formas de crecimiento, ¿cierto? Un árbol va a tender a un crecimiento con un alto control apical y un arbusto. Ya decía que pueden alcanzar 6 metros y una altura importante, pero que va a tener más a un crecimiento más horizontal, ¿cierto? Y acá también considerar las distintas formas de copa. Hay algunos que tienen hojas, o sea, ramas más decumbentes, no sé, otras que van más hacia arriba. Y son características importantes también a poder considerar. Ya algunos ejemplos de árboles y arbustos nativos, bueno, yo creo que gran parte los conocen, pero bueno, tenemos quillay, moya, algarrobo, y desde los arbustos, huingán, romerillo, coyihuay, corcolén, hay otros, ¿ya? Pero en general, en la zona central y en condiciones más rústicas, esta es como una paleta que habitualmente se incorpora en proyectos, ¿ya? Importante, la selección de individuos. Yo acá, ya, me apuro. Yo acá, algo que es súper importante es que no basta simplemente con seleccionar la especie, hay que también seleccionar al individuo, ¿ya? Hay que ir a ver las características, no son, sí, que no son árboles chicos, son árboles más grandes, que tengan un crecimiento equilibrado, que tengan una buena relación tronco con altura, que tengan una buena maceta, tronco único, que no venga con ningún tipo de patología ni daño, eso es súper importante, ¿ya? Y en términos de plantación, como una suerte de pasos, digamos, es que, bueno, tenemos que hacer una holladura que al menos sea de 2 a 3 veces el diámetro de la bolsa, que tenga una buena profundidad, que el terreno esté descompactado, ¿cierto? Un sustrato, sí, sin duda que es importante usar tierra del lugar, salvo que esté muy deteriorada, pero es súper importante usar tierra del lugar, porque si nosotros mejoramos de manera absoluta solo el espacio de plantación, vamos a generar como un efecto maceta. Las raíces no van a querer explorar en otra zona porque van a decir, aquí estoy súper bien, no necesito explorar nada más. Considerar un 20 a 30% de compost en esa mezcla que se esté usando con tierra del lugar em, porque va a permitir mejorar estructura, aumentar la retención de humedad. Algo importante, nosotros tenemos que plantar árboles, no enterrarlos. Ya es importante la parte aérea del árbol quede, lo que se llama el cuello, que quede como parte aérea y no quede tapada. ¿Ya? El tutorado. ¿Cuándo usamos tutores? Los tutores, en verdad, cuando compramos árboles que se mantienen erguidos por sí solos, no son importantes. El árbol desarrolla estrategias que le permiten poder equilibrar su peso, ¿ya? Por lo tanto, en ese movimiento y esa capacidad de poder reconocer ese entorno le permite anclar de mejor manera sus raíces y poder desarrollar mayor cantidad de raíces. Por lo tanto, si nosotros le firmamos un tutor fijo y no permitimos ningún tipo de movimiento, lo único que estamos haciendo es que ese árbol sea mucho más flojo en el desarrollo de esas raíces, ¿ya? Y por lo tanto después decimos, oye, este árbol se cayó, qué raro, porque claro, no tuvo que desarrollar raíces, ¿ya?
Esos tutores, si es que lo ocupamos, que afirmen el pan de raíces, que vayan hasta abajo en la base del hoyo, que afirmen el pan de raíces, y que finalmente no vayan firme y no ocupemos cualquier material, no ocupemos alambre, no ocupemos algo que pueda dañar la corteza del árbol, ¿cierto? Y esa amarra que sea en 8, que lo permita quedar suelto. Dependiendo de las condiciones del lugar, en general se ocupa algún tipo de protector, que puede ser un protector que han visto en algunas imágenes de polipropileno, estos verdes, o alguna malla o algo. Importante, si se planta en pasto, dejar un espacio alrededor que no tenga pasto donde la orilladora no pueda pasar, porque eso genera daños importantes y son permanentes, ¿ya? Em, y el riego inicial, cuando planten, hay que regar. Ese riego es fundamental. En cualquier época del año que se plante, es súper importante que se pueda dar un riego abundante, que pueda infiltrar en el perfil de suelo, ¿ya? Eso reduce el estrés y todo. En términos de riego, evidentemente que usar un riego eficiente o un riego profundo, que puede ser con este sistema de tubos o tobera, digamos, que permita que el agua infiltre directamente, va a facilitar la posibilidad de que ese árbol pueda desplegar y pueda profundizar también las raíces. Ya en árboles pequeños, de 10 a 15 litros por riego, por planta a la semana, está perfecto. A veces uno puede aumentar un poco más el riego e incluso lo puede extender a lo mejor en periodos cada 2 o 3 semanas. ¿Ya? Considerar la época de mantención. La temporada seca es fundamental, ¿ya? Las condiciones críticas que hablábamos de calor son súper importantes a poder considerar y a poder dar riegos en esas fechas sobre todo, ¿ya? Y en el resto del tiempo a evaluar en función de las precipitaciones, ¿ya? Y de las temperaturas que puedan haber. Evaluar siempre, como parte del seguimiento, evaluar la sobrevivencia, ¿ya? Evaluar el estado en que se encuentran las plantas. Bien, ya estamos terminando, ¿ya? Y algunas recomendaciones generales: observar el lugar, conocer todo lo que significa planos de cañería, riego, etcétera, porque uno a veces llega y quiere hacer un hoyo en un lugar y no sabe lo que hay. Tazas, o ahí aparece como ocas, que son estas obras de conservación de agua y suelo que permiten como poder contener agua, ya sean en consideraciones de lluvia o de riego, digamos. Poder poner una cobertura vegetal va a mejorar la temperatura, la humedad, va a controlar malezas, siempre y cuando no se tape el cuello de la planta. Es súper importante que eso no se tape, porque si no pueden ahí proliferar condiciones para patógenos, ¿ya? La época de plantación. Se puede plantar todo el año. Lo importante es considerar de que hay épocas que son mejores que otras. Evidentemente, con menor temperatura y una mayor humedad es mejor. Pero si uno tiene que plantar en condiciones de mayor temperatura, tiene que tomar los resguardos importantes. Poder mojar el hoyo de plantación, poder también favorecer un traslado que sea cuidado con algún tipo de malla, ¿cierto? Y considerar también las condiciones de seguridad en que se desarrollan las actividades grupales, ¿ya? Acá algunas imágenes de esto. ¿Qué insumos se ocupan? Bueno, plantas, compost, sustrato, protector, coligüe, estas coberturas, sistema de riego, y herramientas: pala, chuzo, guantes, baldes, ¿ya? Yo les pongo acá algunas imágenes de referencia y los pasos. Bueno, elegir un lugar, hacer la holladura, poner el compost y el sustrato, poner el árbol, plantar, no enterrar, ¿cierto? Rellenar la holladura, regar y después mantener, ¿ya? Y acá, para finalizar, les quiero mostrar algunas situaciones. Acá tenemos la afectación por una orilladora. Vemos acá en la imagen de la izquierda, al medio tenemos un quebracho que está absolutamente amarrado a un tutor, amarrado por completo. ¿Queríamos que tuviera esa forma, o en verdad nos dificulta que tenga esa forma en un parque donde no hay ninguna limitante alrededor? Orilladora nuevamente en la de la derecha. Acá vemos un árbol amarrado a un tutor muy fijo y con un alambre, tutor de nuevo, y ahí la última imagen es un amarra en 8, ¿ya? Y lo que queremos llegar, ojalá, es a proyectar árboles que lleguen sanos y que sean longevos en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu detallada presentación. Está súper bonita, súper interesante, sobre todo para lo que se viene ahora con este programa. Veo varias manitos arriba. En primer lugar, quiero, como gobierno regional, contarles que el gobernador Claudio Rego nos ha pedido como equipo recuperar la ciudad para las personas y devolver la naturaleza a la ciudad. Es por ello que nosotros, como Gobierno Regional y Departamento de Medio Ambiente, estamos abriendo esta convocatoria para que ustedes, los jóvenes, porque nosotros como Gobierno Regional no podemos solos con este tipo de iniciativas, sino que necesitamos la ayuda de todos ustedes. Y por eso este proyecto tiene por objetivo convocar a los jóvenes de Santiago a tomar acciones concretas
para mejorar la calidad de vida de las personas, adaptar la ciudad a la crisis climática y reducir los impactos del calor, aumentando las superficies de cobertura vegetal, ¿cierto? A través de la plantación de nuevos árboles, como lo dijo Claudio, de bajo consumo hídrico y con todos las recomendaciones que nos dio Claudio recién. Esto porque los árboles son purificadores del aire, así como termorreguladores naturales, integrando la naturaleza, ¿cierto?, en estos entornos estudiantiles. Así que queremos incentivar a todos ustedes a que postulen este proyecto. eh, Tenemos que partir ahora, tenemos que plantar un árbol ahora para poder ver resultados en 10, 15 o 20 años. Si no partimos ahora, no vamos a tener resultados de nada, entonces necesitamos la ayuda de ustedes, esperamos que se involucren, que se entusiasmen con este programa. Y desde ya voy a dar la mano, no sé quién levantó la mano primero, Valeria Ormeño. Valeria, cuéntanos de a qué institución representas. Hola Patricia, ¿se escucha bien? Súper bien, un gusto. Disculpen por Sí, no, un gusto, disculpen por no tener la cámara, pero se me echó a perder. No te Bueno, preocupes, todo bien. yo represento a la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad acá en el municipio de Peñaflor. Y yo hace poquito hice también unas consultas mediante correo porque tengo dos dudas respecto a lo que nos están comentando del fondo. Primero, nosotros acá tenemos un establecimiento municipal en donde tenemos un centro de formación técnica. Entonces ahí hay estudiantes que están dentro de este rango etario y quería saber si ellos pueden postular. En este caso, nosotros como municipio orientarlos en tema de la postulación y que ellos vean si están interesados también. Esa es la primera consulta. Y la segunda es que nosotros dentro de acá de la dirección tenemos un centro de prácticas en donde trabajamos con dos instituciones de educación superior, con DuoQC y con la Universidad la Bernardo Higgins. Algunos son estudiantes de veterinaria y otros son estudiantes de ingeniería en construcción. Entonces ellos también están dentro del rango. Entonces mi consulta es si ellos podrían, como universidades, postular para ellos, en este caso, forestar, por ejemplo, en este caso que ellos han trabajado acá también, en la Reserva Natural Municipal. Si ellos pueden postular ese espacio o tiene que ser espacio de ellos de su universidad. Esa es mi consulta. Ya, mira, ya. Valeria, dos cosas. Y ahí la Vale López me complementa, Vale, eh, respecto a tus consultas. Si el Centro de Formación Técnica y el Centro de Práctica pueden postular, sí, pueden postular siempre que cumplan con los antecedentes que nosotros estamos pidiendo, que es llenar una ficha Ajá, y tener un espacio para poder plantar que se pueda cuidar a claro. futuro. Ese ¿Ya? espacio no tiene que ser estrictamente de ellos, de la educación, por ejemplo, en este caso puede ser nuestro espacio, que es de esta casa la reserva, que está en un programa de reforestación, por ejemplo. Estamos Exacto, sí. con otro proyecto de gobierno también reforestal, entonces este podría ser uno más, pero nosotros desde la ayuda, ellos como fondos, desde la educación, de educación superior, hacia nosotros, en este caso. Esa es la consulta. Yo puedo responder esa consulta. Súper. Mira, em, este fondo estaba enfocado principalmente en reforestar recintos de educación superior. Sin embargo, vamos a ampliar esa condición para que, si bien sean grupos juveniles que quieran llevar a cabo este proyecto, lo hagan como en el lugar que deseen hacerlo, siempre y cuando Ah, este tenga acceso a riego ajá, y que se comprometan en el fondo a su mantención. claro. Son solo esos dos requisitos, que tenga acceso a agua. ¿Y ambas instituciones pueden postular el mismo sitio? Sí, en el fondo una institución puede hacer una postulación. Si quisieran, podrían Claro. hacer dos postulaciones distintas incluso. Claro, y Y ahí distintos hacer horarios algo en más este caso. grande. Por ejemplo, Ujú. dentro del área que tenemos, no sé, por donde estamos haciendo el tema sendero, inclusivo más el área de reforestación. Son dos espacios diferentes que podrían ser, pero de distintas instituciones, pues. Sí, sí se puede. Ya, Incluso lo pueden perfecto. poner en un proyecto o en dos proyectos Claro, por separado, como ustedes quieran exacto. hacerlo. Ujú. Ya, pero puede ser entonces el mismo espacio, eso me quedó claro. Sí, exacto. Ya, y acá el tema del centro de formación técnica, que están dentro de un establecimiento educacional municipal, ellos tendrían que postularlo ellos, como el colegio o el centro de formación. El centro de formación técnica, Perfecto. idealmente. Sí, Ya, perfecto. O Me con queda una claro. carta de apoyo del Centro de Formación Técnica, ¿cierto?
Sí, ellos tienen que firmar una carta de compromiso en que se comprometan a regar y a mantener el espacio. Exacto. Paula, ¿tú nos puedes repetir, Paula, cuáles son los requisitos que tienen que tener? Una carta de compromiso, ¿qué más? Sí, son dos documentos de Word, una carta de compromiso y la ficha de postulación. Muchas gracias por las aclaraciones. Ok, Y gracias Gracias a gracias, ti. Claudio, por la presentación, súper buena. Oye, Paula, ¿y puedes aclarar si tienen que ser parte de una organización constituida? ¿O vale, López? Vale, me ayuda con eso. Ya, lo que pasa es que la idea y la intención del proyecto es que siempre el proyecto surja desde jóvenes. De hecho, en la ampliación de cobertura de convocatoria que decía Patricia recién, también vamos a ampliar el rango de los 15 hasta los 29 años. Pero como sabemos que no siempre los jóvenes cuentan con una organización formal, con personalidad jurídica vigente, es factible que postulen con una organización madrina o padrina, alguien que reciba los recursos por ellos y que rinda los recursos. Entonces, por ejemplo, en el caso del Centro de Formación Técnica que mencionaba Valeria, los recursos podrían transferirse al Centro de Formación, pero tenemos que asegurarnos que el proyecto está liderado por jóvenes. No sé si ahí se entiende mejor. Y en términos como sencillos, ¿vale? ¿Qué carta tendrían que presentar para la postulación respecto a la organización vigente? En la ficha de presentación hay dos firmas, una donde firman los jóvenes y otra donde firma la institución, y se identifican los dos. Solo tienen que llenar la ficha y mandarnos esa ficha firmada por mail dentro del plazo, antes del 12 de septiembre. Muchas gracias, Vale. Diego tenía la mano arriba. Diego, ¿tú querías hacer una pregunta? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha súper bien. Sí. Cuéntanos Bueno, de qué parte, de qué tengo varias dudas. Bueno, institución. antes que nada, darle las gracias también a Claudio. Muy buena presentación. Dejó muchas cosas claras. Tengo algunas preguntas para él y otras para ustedes que están organizando el fondo. Bueno, primero habló sobre en el diseño del proyecto acerca del distanciamiento de especies y este tema de los 3 metros. Quería consultarle acerca de la posibilidad o también recomendaciones para métodos no tradicionales de reforestación. Nosotros estamos planteando metodologías como Miyawaki o núcleos también vinculados con los OCAS, con las obras de conservación de agua de suelo. Entonces, estaría bueno saber cómo podemos vincular eso y si es que dentro de las bases del proyecto es válido también cómo poder integrarlo y cómo nos recomienda hacerlo, si es que se puede. Muchas gracias, Diego. Mira, efectivamente, nosotros como gobierno regional, como lo comentábamos y también lo comentó Claudia en su presentación, el foco de este proyecto es, además de involucrar a jóvenes en la acción climática, ¿cierto?, es bajar las temperaturas de la región metropolitana y hacerle frente a la crisis climática. Entonces, en ese sentido, nosotros, sí, la idea es que ustedes puedan presentar propuestas distintas. Por ejemplo, podría ser la construcción de un bosque, Miyawaki, ¿ya? Donde se plantan varios tipos de estratas de árboles, digamos, árboles, arbustos, herbáceas, de plantas, digamos, por metro cuadrado, ocupando una superficie quizás menor en un campus o un terreno eh, donde puedas plantar varios tipos de plantas, digamos. También se puede hacer tipo reforestación, como lo señaló Claudio en su presentación, ¿ya? Con árboles que se van a poder plantar cada 3 metros, por ejemplo. ¿Ya? Eh, eso es parte de la postulación, o sea, ustedes si van a postular nos comentan cómo va a ser esta plantación, cómo lo tienen previsto. Por ejemplo, en 100 metros cuadrados podrían plantar X cantidad de plantas de acuerdo a la tipología de plantación de bosque Miyawaki. No sé si eso responde a tu pregunta y Claudio, si quieres complementar, feliz. Sí, Diego, sí, súper bien tu alcance, digamos, porque, claro, lo que yo presenté tiene que ver más con un método más tradicional de reforestación. Porque en el fondo a mí lo que me plantearon era que como fondo se busca la incorporación, digamos,
en los proyectos de árboles y arbustos, ¿cierto? De estas dos estratas. Entonces, por eso yo no quise incluir como otros métodos con una mayor densidad que implican la incorporación de estrata herbácea. ¿Ya? Porque el Miyawaki es bueno, ustedes ya lo han hecho, pero en fondo es como un tipo de intervención que es en alta densidad y más demandante en recursos, sobre todo al principio, ¿cierto? Entonces, en este caso, la reforestación desde el punto de vista de la utilización de menos consumo hídrico y menos recursos, digamos, ahí dejemos entre paréntesis, o sea, entre comillas, es quién más eficiente o no, porque va a depender también de cómo uno lo quiera abordar, pero en ese sentido es como mucho más como más cuidadoso en el uso de recursos, ¿ya? Y efectivamente las posibilidades de hacer núcleo o de ocupar las obras de conservación de agua y suelo para poder generar unas plantaciones más densas y todo, está perfecto, digamos, ¿ya? Yo tampoco lo incluí porque creo que podía prestarse como para quizás enredar un poco el tema, pero está perfecto. Y uno va plantando ahí como ya sea sobre la oca o o alrededor, o va generando, digamos, estas medias lunas. Así que está perfecto también. Muchas gracias, Claudio. Antonia, ¿tienes la manito arriba? Cuéntanos, Antonia. Yo soy Diego, Diego y Antonio, estamos juntos. Ah, Diego y Antonia, ya. Sí. Cuéntenos. Eh, También, bueno, respectivo también como a las preguntas que le hacíamos a Claudio, nos quedó una duda con el riego, que decía de día 15 litros, no entendíamos si era como riego como al día por árbol, o como esa medida como a qué iba a referir. Ya, te respondo al tiro. Mira, en general las reforestaciones tienen riegos que son como 5 litros a la semana por planta. Ya eso es como un riego medio estándar. Lo que genera muy buenos resultados es que tú puedes regar en vez de todas las semanas menos agua, porque es poco, igual 5 litros a la semana no es un volumen importante. Entonces tú puedes regar a lo mejor o 10 o 15 y distanciarlos cada 2 3 semanas. Y generas un mayor como bulbo de mojamiento, que se llama, que es la infiltración del agua, y en vez de ser muy acotada, eso permite también que las raíces vayan explorando. Entonces, con el sistema de riego por goteo, tú puedes ahí, digamos, trabajarlo. No necesariamente, no es que solo pueda hacer con goteo, uno también lo puede hacer manual, pero es más eficiente el riego por goteo, entonces permite también que tú lo tienes durante un más tiempo, le pones un par de goteros en vez de uno solo, y eso permite también de que el agua infiltre de otra manera en este bulbo. Imagínate un área, o imagínense un área que cubre el agua en el perfil del suelo. Muchas gracias. Tenemos otra duda respecto a la parte que la recomendación salía a comprar en el vivero Pumahuida y decía algo de CAE. ¿Y qué se refiere con CAE? No, o sea, no es que yo no recomiende el vivero Pomagüía, uno tiene que buscar y hay múltiples viveros, sobre todo para especies de reforestación. Lo que yo les mencionaba es que yo hablo de las características de los árboles y de las adaptaciones o de las condiciones que pueden ser mejores, ¿ya? Y Pomagüía en su página tiene una guía y una ficha que sirve como para poder saber más sobre los requerimientos de las especies. Pero hay otra guía, yo lo puse ahí para que no se me olvidara, pero hay otra si uno busca como características. Chileflora, por ejemplo, una página que también, si uno busca especies, aparece como en qué rango de distribución a nivel nacional tiene, o también de mar a cordillera, y esas informaciones también sirven como para poder entender como las características o saber sobre las características de las plantas. Y hay otras fichas y hay otras guías hacia la rápida. Sé pero no necesariamente de nativos, pero sé que Providencia también tiene unas fichas que ha desarrollado sobre especies, entonces ahí hay mucho, pero lo del CAE es condición agroecológica, ¿ya? Y eso es como de alguna manera una categorización que permite decir, este es del uno, este es algo que desarrolló el vivero, ¿ah? Si uno busca uno, más árido, entonces todas estas especies están dentro de esa misma categoría, por lo tanto pueden requerir suelos más pobres, menos consumo de agua, etcétera, ¿ya? Espero que se entienda la explicación. Sí, sí, súper bien. Sí, sí, conocemos la página. Sí. No sé si hay más consultas o dudas. Hola, yo, Catalina, me, perdón. sí, me presento, me llamo Catalina Escobar y soy de la Bocanía de Medio Ambiente de Los Hechos. Por lo que estaba escuchando ahora con las preguntas, ¿podría ser válido como replicar el bosque Miyawaki que ya tenemos en nuestra universidad? ¿Como Sí, considerarlo como opción? sí, puede ser válido. Ya, bueno, era eso. Ah, y otra consulta, si nos van a enviar esta grabación y la presentación.
De todas maneras, Sí, podemos compartirla. Ya, muchas gracias. gracias a Aquí, ti, Catalina. Antonia. Antonia o Diego. Sí, sí, ambos. No, Ya, eso. tenemos, bueno, no nos presentamos todo esto, somos de la Universidad de Chile, del campo Antomacus. Antomacus. Y bueno, eso. Tenemos dudas respecto al tema de la personalidad jurídica, que bueno, nosotros como organización no tenemos personalidad jurídica y hemos estado buscando ahí entre facultad y otras organizaciones. Eh, Nada, queríamos saber un poco como si es que hay alguna recomendación, porque también no tenemos presente de que podemos asociarnos a la personalidad jurídica de la facultad, pero al ser una universidad estatal también es súper complicado el tema de el devolver las plata. Entonces como que tenemos ahí un poco la duda de qué deberíamos hacer, porque la postulación ya es dentro de poco y estamos un poco urgidos con el tema de la Sí, personalidad jurídica. también considerando que se supone que las platas las van a entregar como apenas se A gane el fines proyecto. de septiembre, sí. Claro, entonces Sí. igual con ese tema descartamos al tiro gestionar la plata con la U porque es realmente súper, súper lento y muy, muy burocrático. Entonces, eso, como qué recomendación nos dan. ¿Vale Em, López sí, o Paula? déjenme, tengamos una reunión más ratito nosotros tres y déjenme ayudarlos a mí para ver cómo Igual, podemos hacerlo. Ujú. Ya, gracias. Vale. Eso. igual escríbanos Ujú. un correo a la Paula, porque a lo mejor podemos encontrar alguna organización que le sirva de madrina o que esté en el entorno, tal, quizás con el municipio, alguien que nos pueda orientar un poco. Sí, estaría Sí, muy bacán. buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Pamela, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la capacitación y este espacio para la resolución de consultas. Mira, yo estoy hablando por una municipalidad. Ya nosotros queremos potenciar, promover, apoyar a jóvenes y ahí en ese contexto quisiera saber si un municipio o una corporación municipal podría apadrinar a un grupo de jóvenes que esté dentro del rango de edad que ustedes ahora ampliaron, si no me equivoco, para postular a un proyecto. Sí, la corporación podría apadrinarlo. En el fondo el requisito es que el proyecto sea hecho, llevado a cabo por jóvenes, pero de todas maneras ustedes lo pueden apadrinar y ahí se resuelve también el tema de los fondos. Perfecto, gracias. Gracias. ¿De qué comuna es Pamela? De Renca. No sé si hay más dudas o consultas. Creo que no. Bueno, dejarlos invitados a que postulen a este proyecto. Eh, la verdad es que no es complejo, no se asusten. La carta de compromiso va firmada, digamos, por la institución que patrocina, digamos, este proyecto y además por la organización de jóvenes, ¿ya? Y la ficha de postulación, y va la ficha de postulación. Son solo esas dos cosas con las que tienen que postular, Paula, ¿cierto? Efectivamente, son esos dos documentos, ficha de Ya, postulación y carta de compromiso. Y una ya. carta a los alumnos que están interesados, que en el fondo es como una listita diciendo sí, estoy interesado en participar de lo que vayan a estar dentro de la convocatoria. Un Ya, listado eso es de algo súper firmas. sencillo, chiquillos. Nosotros a través de Paula podemos apoyarnos con la postulación, resolver dudas uno a uno, lo que necesiten, estamos a su disposición. Estamos muy interesados como gobierno regional de que todos ustedes puedan postular a un proyecto de forestación del Fondo de Acción Climática para Jóvenes. Así que desde ya los dejamos más que invitados. Sabemos que tenemos poco tiempo para poder postular. Sin embargo, como les comentábamos, esta postulación es bastante sencilla, así que estamos atentos a sus consultas. No sé si hay otra duda, Valeria Ormeño. Sí, disculpen, que no me quedó muy claro el tema que consultó la colega al respecto, cómo municipio nosotros podríamos apadrinar. Eso no lo entendí bien. Como municipio, lo que pasa es que esta iniciativa debe ser sí o sí liderada por Por jóvenes, jóvenes, sí. ¿ya?
Si ustedes no están constituidos, digamos, como organización de jóvenes, lo pueden hacer a través de un padrino o, por ejemplo, como una corporación municipal o una organización, y esa organización debe firmar esta carta de compromiso, ustedes y la organización que los va a apadrinar, digamos. Perfecto. Organizaciones sociales no, comunitarias en este caso, no, solamente de jóvenes. Sí, sí puede, como padrina o madrina puede ser, Ajá. pero la idea es que siempre en los documentos aparezcan los jóvenes que están organizando la propuesta, ¿no? Perfecto. Como, por ejemplo, a esa propuesta o esa carta de compromiso que firme una organización X que los va a apadrinar, pueden adjuntar un listado con los nombres, RUT, teléfono, firma de los jóvenes que están apoyando esta iniciativa. ¿Ya? Perfecto. Que por ejemplo acá Como igual una lista de vienen, asistencia. vienen bastantes colegios de ahora que se amplió el rango de edad, que ya entra Entre 15 enseñanza y media. 24 años. Exacto. Exacto. Entonces ya hay que vienen acá aproximadamente 60 niños y yo me imagino que le interesaría participar. Entonces, ahí como de qué manera ellos, si es que como colegio no pueden, nosotros como municipio apadrinar. Esa era como la duda. Sí, efectivamente. Ya, perfecto. Y bueno, si tienen dudas respecto a más adelante a cómo poder reforestar una vez que sean elegidos sus postulaciones, nos volveremos a juntar y volveremos a hacer una presentación como para ayudarlos a entender cómo reforestar si tienen dudas respecto a la presentación de hoy día. De todas maneras, esta presentación la vamos a compartir, así como también la grabación de la reunión. ¿Pamela tiene una duda? O Antonia con Diego. Sí, yo la última tiene cortito. Nada, solamente si es que la cotización tiene que ser hecha por mercado.